Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Pues hoy tengo muchas ganas y necesidad de compartir con ustedes la importancia de la ética en la formación de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Esto tiene que ver con dos aspectos fundamentales. Yo creo que toda la vida los papás, las escuelas, nos hemos ocupado de formar hijos y ciudadanos que funcionen de acuerdo a la moral. Sin embargo, en estos dos aspectos fundamentales creo que a veces fallamos o no atendemos precisamente con toda la fuerza y con toda la intencionalidad lo que debemos de considerar. Por un lado, creo que no debemos olvidar la importancia de desarrollar en ellos un dominio de sí mismos. Ahorita más adelante les compartiré por qué considero que esta es una de las bases o pilares fundamentales en la ética. El siguiente fundamento del cual les quiero hablar es este tema de la compasión. Qué importante es que trabajemos la compasión con toda la intención y que la trabajemos también desde el ejemplo, desde la forma en la que nosotros, los educadores, los padres, la familia, nos movemos para que sea la mejor manera para que nuestros hijos la vivan y la lleven a cabo. Vamos a hablar un poco más de ética. Fíjense, la ética surge sobre todo de las capacidades emocionales que logremos desarrollar. Es decir, que mientras más inteligencia emocional tengamos, es más posible y más probable que nos manejemos con ética. De ahí lo interesante y lo necesario que es para las escuelas que este tema no solo sea abordado en las familias, sino que forme parte del currículum de nuestras instituciones. Incluso hoy la SEP, con su reforma curricular, uno de los ejes que propone es este desarrollo socioemocional, porque nos damos cuenta que si queremos mejores ciudadanos, necesitamos trabajar toda la parte de la inteligencia emocional. Fíjense que hay muchas investigaciones recientes que nos van contando cómo funciona el cerebro, qué pasa con las células en el cerebro cuando se presentan ciertas emociones, qué ocurre, dónde se alojan, en fin, este tema hoy es cada vez más importante por lo mismo, porque nos da señales neurofisiológicas que afectan la conducta y el comportamiento de cada uno de nosotros. Yo creo que no es novedad y que es bastante trillado este tema de decir, conocemos muchas personas que tienen un cociente intelectual muy elevado y que al final pues se desempeñan regular en la vida, pero también conocemos personas que creemos o consideramos que tienen un cociente intelectual pues un poco más modesto y sin embargo son personas que logran éxito, que llegan lejos, que adquieren un protagonismo en la vida, en la sociedad, en la política y en las empresas y que se erigen con ética. Entonces vamos a saber qué es lo que ocurre detrás. Pues yo quiero contarles que bueno, como base de esta conciencia de los demás, como base del altruismo, como base de una conducta verdaderamente ética, constituida desde los valores sociales que debemos compartir, existen otras habilidades igual de importantes, como es la empatía, ¿no? La empatía, que es esta habilidad que nos permite ponernos en los zapatos de los demás, ser capaces de interpretar las emociones, los dolores, las alegrías de los otros, ser capaces de preocuparnos por lo que viven los demás. Bueno, creo que esta es una habilidad indispensable hoy en día y que debemos trabajarla y que debemos de poner mucho peso y que en la familia y en el día a día surgen muchísimas oportunidades para que la pongamos de manifiesto, para que reflexionemos y hablemos con nuestros hijos sobre el tema, pero para que también actuemos. Fíjense, aquí la palabra acción cobra un significado mayor y es entonces cuando vamos a subir el escalón de la empatía. Si recuerdan, cuando yo empezaba esta cápsula les hablaba de la importancia del dominio de sí mismos y de la compasión, pues justo tiene que ver con esto. Si tú eres empático, tienes que aprender a dominarte, a regularte, a controlarte, a pesar de tus propias emociones
o de los sentimientos que ellas generen, a saber que muchas veces tu forma de actuar, tu forma de pensar, tu forma de decir las cosas, cuando no tienes este dominio de ti mismo, puede atacar y atentar contra la empatía y por lo tanto contra los demás. Esto es una práctica. El dominio de sí mismo se entrena. Hay etapas en la vida donde hay mucho menos tolerancia a la frustración y por lo tanto mucho menos autorregulación. Sin embargo, nosotros los papás tenemos que cambiar ese chip de decirle a nuestros hijos, se vale que estés enojado, entiendo que actúes como actúas, no, reconozco que te sientas como te sientas, pero no estoy de acuerdo en que actúes como estás actuando. Incluso cuando nosotros actuamos de una manera que creemos que no es la correcta, tener esta capacidad de reconocer y decir la forma en que actúe no es la correcta, es un gran ejemplo para nuestros jóvenes, para nuestros alumnos, para nuestros hijos, de enseñarles a aprender a tener dominio de sí mismos. Y vamos al escalón más alto, que es este escalón que habla de la compasión, un tema que por lo menos a mí en lo personal y en Green Valley, a Lupita y a mí nos ocupa, es pasar de solo la preocupación y el entendimiento por los demás, por lo que viven los demás, por lo que sienten los demás, por lo que pasa con los demás, a la acción. La compasión tiene que ver con una gran capacidad de amar, de entregarte a los demás, pero no solo de entender y aceptar que sus vidas, sus necesidades, las circunstancias son difíciles, que les provocan ciertas emociones o que generan después ciertos sentimientos, pero también incluye toda esta parte en la que decido involucrarme para tratar de aliviar el dolor de otros, para tratar de reducir los problemas, las tristezas, las preocupaciones de los demás. Y si está en nuestras manos, ¿por qué no también tratar de eliminar? Así es que vamos a tratar de poner en práctica la compasión, seamos personas con esta inteligencia emocional tan desarrollada que podamos trabajar y movernos en nuestro ambiente familiar, en nuestro ambiente social, en nuestro ambiente laboral, desde y con compasión. Muchas gracias.